Buenas tardes, espero que estén muy bien. Quisiera que antes de comenzar, antes de leer la palabra el día de hoy, antes de comenzar a estudiar, pudiéramos pedir al Espíritu Santo que nos ayudara a entender el día de hoy todo lo que hay en la Escritura, que podamos recibir una revelación de su palabra, para que no solamente sea conocimiento, sino que se vuelva una palabra rema que nosotros podamos recibir y también podamos enseñar a los demás. Entonces, los invito a que donde están puedan cerrar sus ojos. Señor, y te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra hoy. Espíritu Santo, pedimos que nos reveles, Señor, la palabra. Trae una revelación de tu palabra a nosotros. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, nuestros oídos, eh, abre nuestro entendimiento para poder recibir esta palabra, que nuestro corazón sea como tierra fértil, donde la semilla de tu palabra pueda ser sembrada y que pueda dar fruto, para que nosotros podamos seguir viviendo, Señor, de acuerdo a tu palabra y así también que podamos instruir a otros, que puedan ellos vivir también una vida conforme a tu palabra. Te amamos, Dios, y te damos gracias por esta oportunidad y el privilegio que tenemos de sentarnos a la mesa contigo y de poder estudiar tu palabra. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, eh, estamos, ¿no?, estudiando el libro de Romanos. Seguimos. La clase pasada terminamos leyendo el capítulo 6. Leímos el capítulo 5 y terminamos en el verso 3 del libro de Romanos. Fue donde quedamos ahí. Fue una clase bien productiva, aprendimos bastante. Yo les había dicho que para la clase de hoy sí podían leer el capítulo 5 nuevamente, para que tuviéramos de pronto el material fresco. Y antes de comenzar a leer el libro de Romanos, hay un tema bien interesante de análisis que me gustaría hacer con ustedes, am, en cuanto a un debate que hay en cuanto a la traducción de la Biblia. Creo que ya lo habían hablado, creo que ya lo habían estudiado la semana pasada, el día viernes, si no estoy mal, am, que es el tema de Pistis Christou, que se traduce a fe en Cristo o fidelidad de Cristo. El tema se llama, pues como les digo, Pistis Christou, está escrito en griego y se traduce a la fe de Cristo o la fidelidad de Cristo. Entonces, desde que hay un escritor que se llama Richard Hayes, él publicó en 1983 un libro que se llama La fe de Cristo. Y después de esto, digamos que surgió un debate entre los teólogos, las personas que estudian el Nuevo Testamento, acerca de esta frase griega que significa, pues, pistis Cristo. Entonces, hay un ejemplo en la Biblia, King James, que es en inglés. Hay una frase que se traduce como fe en Cristo, ¿verdad? Pero hay otras traducciones de la Biblia donde se escribe fe, donde dice también fe en Cristo, pero hay otras personas que pueden, digamos, interpretarlo de una manera diferente, que pueden decir, no, esto no cuadra muy bien aquí de fe de Cristo, la traducción sería mejor fidelidad de Cristo. Entonces, um, es un debate bien amplio, y en Romanos capítulo 3 22, si ustedes tienen su Biblia, me gustaría que pudiéramos ir ahí y me gustaría a mí preguntarles a ustedes qué piensan, ¿sí? Recordemos que la Biblia que tenemos hoy en día, pues, el Nuevo Testamento fue escrito, ¿no?, primero en el griego, y, y la frase pistis Christo, que es fidelidad de Jesús, o fe en Cristo, perdón, fidelidad de Cristo o fe en Cristo, muchas veces se traduce más que todo como fe en Cristo, pero hay muchas personas que han pensado que sería una mejor traducción, una traducción más acertada, decir la fidelidad de Cristo. ¿Y por qué sería esto? Bueno, porque la fidelidad de Cristo es lo que lleva a Cristo, ¿no?, a ser fiel a su llamado, fiel a su propósito, esa obediencia,
y este versículo de Romanos 3, de Romanos capítulo 3 versículo 20, perdón, Romanos 3 22. Sí, Romanos 3 22. Si todos podemos, por favor, ir a Romanos 3, Romanos capítulo 3 versículo 22. Dice lo siguiente, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces dice, ¿mediante qué? Mediante la fe en Jesucristo. Ahora, la clase pasada nosotros hablábamos de la justicia de Dios. Y que la justicia de Dios también, no la clase pasada, pero hace como unas 3 clases, perdón, hablamos de la justicia de Dios y cómo esta estaba muy conectada con la ira de Dios. Y al momento en el que Jesús recibe el pecado del mundo, también recibe la justicia y la ira de Dios, ellas caen sobre él, ¿verdad? Entonces, en este verso dice que la justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Pero, no sé ustedes qué piensan, tal vez tendría tendría más sentido decir que la justicia de Dios llega mediante la fidelidad de Cristo, debido a que pues la fidelidad de Cristo es la que lo llevó a cumplir, ¿no? Su labor, su obra en la cruz del Calvario. Entonces vemos como su ministerio, la tortura que vivió, su crucifixión, su muerte, la resurrección, todos se pueden encasillar, perdón, se pueden encasillar en una sola palabra, que es fidelidad, ¿sí? La fidelidad de Cristo a su llamado. Y ahí pues Dios muestra que es un Dios justo, porque pues igual su ira y su justicia, ¿no? Van sobre el que lleva el pecado del mundo. Hay varias personas que podrían decir, no, este versículo tiene más sentido cuando se habla acerca de la fidelidad de Jesús, porque se muestra su justicia. Pero la hermana Rosa no, tiene más sentido decir la fe en Jesucristo, porque más adelante dice, para todos los que creen en Él, en Jesús, los que muestran su fe en Cristo. Quisiera que fuéramos unos versículos más adelante, en Romanos capítulo 3 versículo 26. Romanos capítulo 3 versículo 26. Que dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Otra vez vemos entonces la frase, ¿no? Pistis Christus. Entonces, muchas personas podrían decir, sí, está bien decir, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, otros podrían decir, no, pero tiene más sentido decir, y el que justifica al que es de la fidelidad de Jesús. Entonces, yo personalmente creo que aquí tiene mucho más sentido decir la fe de Jesús, ¿sí? No sé ustedes qué piensan en cuanto a este versículo. Voy a dejarles entonces unos versículos para analizar. Ahí también está un poco el debate, ¿no? De las personas, porque cuando se habla acerca de la fe de Cristo, también está implícita la fidelidad de Cristo, ¿sí? Es bien conectada y digamos que las palabras en el griego tenían cierto peso y muchas de ellas tenían un doble significado. Entonces, les voy a dejar unos versos para que los puedan leer aquí en el chat, los puedan revisar y pensar que la traducción es fe en Cristo, fidelidad de Cristo, o está implícito, como simplemente para comenzar ese análisis, ¿no? Ahora, vamos a continuar con nuestra lectura de Romanos capítulo 6. Entonces, los invito a que podamos ir a Romanos capítulo 6. Vamos a retomar en el versículo número 3. Versículo número 2. 2 y 3. Leímos comenzamos en el 4, ya habíamos hablado de esto. Comenzamos en Romanos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 7. Fijémonos que Pablo dice que hemos sido sepultados juntamente con Cristo por el bautismo para muerte, dice, ¿no?
hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Entonces, el entierro, pues, es como, digamos, una muestra de la muerte, ¿sí? El estar enterrado, el estar sepultado, ¿sí? Am, pero la buena noticia, ¿verdad? Es que para nuestro Dios, pues el entierro, la sepultura no es el final de la historia, ¿sí? Ser sepultado de la manera en la que Jesús fue sepultado significa que nosotros experimentamos lo que Cristo experimentó. ¿Y qué fue lo que Cristo experimentó? Él experimentó la resurrección. Así que, como Jesús resucita de los muertos, nosotros también hemos sido resucitados a una nueva forma de vida que está en Cristo. Y eso es lo que significa nacer de nuevo, que somos una creación completamente nueva y nuestra salvación debería verse como tal, ¿sí? Hay un contraste muy grande entre la muerte y la vida y son bien diferentes la una de la otra. Así que nuestras vidas eh, también deben mostrar esa gran diferencia entre antes de conocer a Cristo y después de tener un encuentro con Cristo y haber nacido de nuevo, ¿sí? Entonces, aquí cuando leíamos, ¿no? Que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿sí? Luego dice, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, a eso es a lo que me refiero, ¿sí? Que es un contraste de muerte a vida, ¿sí? Viene una resurrección. Entonces, esto me recuerda un poco lo que dice Mateo capítulo 16, 25, que es un verso que es muy conocido, que dice, porque el que quiere salvar su vida, ¿verdad? Deberá perderla, ¿sí? Entonces, es como el que ama su vida, deberá perderlas, ¿no? Deberá vivir para Cristo, ¿sí? Eh, entonces debemos primero nosotros morir para luego vivir. Y por eso dice que somos sepultados juntamente con Cristo, ¿sí? Para morir a nuestra vieja naturaleza y vivir y tener una nueva vida para vivir por Cristo, ¿sí? Entonces, fíjense que Pablo continúa con la imagen de la crucifixión de nuestro antiguo hombre, ¿sí? Porque dice que fuimos clavados, ¿no? En la cruz con Cristo, ¿no? Morimos en la cruz con Cristo. Y en el versículo 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿sí? Entonces, fijémonos como Pablo en el libro de Romanos siempre tiene muy presente, ¿no? Lo que Cristo ganó por nosotros, ¿verdad? Lo que Él obtuvo por nosotros. Como yo les decía cuando comenzábamos la clase en los evangelios, vemos como una foto y vemos superficial, ¿no? Lo que el hombre vio. Pero luego en los rayos X, las epístolas de Pablo, vemos como unos rayos X, que es como la profundidad de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Lo que Cristo conquistó por nosotros. Entonces, para Pablo, siempre es bien importante hablar de la crucifixión de Cristo, de la obra del Mesías en la cruz. Entonces, Pablo continúa, ¿no? Hablando en el versículo 6 acerca que nosotros somos crucificados con Cristo, nuestro antiguo hombre es crucificado con él, dice que somos clavados en la cruz, ¿sí? Si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús. Y algo que Pablo señala en el versículo 7, que es bien interesante, es que él dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces nosotros hablábamos la clase pasada acerca de qué significa ser justificado, eh, hablábamos acerca de la palabra justificación, cómo se repetía varias veces, eh, también de cómo esto estaba relacionado con la reconciliación con el Padre. Hablamos de que ya no había más hostilidad entre nosotros y Dios porque el pecado había sido quitado. Entonces, Pablo aquí señala en el versículo 7 que la muerte satisface la demanda del pecado, ¿sí? Como lo habíamos hablado anteriormente que el precio, pues el precio del pecado, la paga del pecado, es la muerte, ¿sí? Que esto está al final de este capítulo, en el versículo 23. Entonces, el precio del pecado se ha pagado con la muerte.
y solo se paga mediante la muerte, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros participamos de la crucifixión de Cristo, esto es muy necesario, ¿sí? Participar en la crucifixión de Cristo es lo que era necesario para que nuestro pecado pues fuese pagado. Y la muerte pues no es el final del camino para nosotros, más es el comienzo. Como yo les decía, hay una diferencia entre la muerte y la vida. Es el comienzo de una vida para vivir para Cristo. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí entre el versículo 4 y el versículo 7 es que nosotros participamos de la muerte de Cristo, ¿sí? Entonces con eso nos liberamos del pecado, ¿sí? Hemos sido, como dice el apóstol Pablo, justificados, ¿sí? Hemos sido justificados del pecado, ¿sí? Y luego, lo más increíble de todo es que luego dice que nosotros también entonces participamos de la resurrección de Cristo, ¿sí? Y eso nos permite disfrutar de los beneficios de una vida en libertad, sin pecado, sin hostilidad, sin barreras que nos separen del Padre, ¿sí? Porque el pecado ya no tiene control más de nuestras vidas. Entonces, cuando Cristo muere por nuestros pecados, eso significa que ya no teníamos que ir al infierno a pagar por nuestros pecados, ¿sí? Y Él resucita para que nosotros pudiéramos tener una nueva vida. Entonces, Cristo no resucitó, ganó nuestra libertad. Y lo que el apóstol Pablo es que está diciendo es que al nosotros poner nuestra fe en Él, también podemos ser crucificados juntamente con Cristo y así morir a nuestra antigua naturaleza para poder vivir una vida nueva, que es vivir para Él. Y esta nueva vida ya es una vida en la que hemos sido justificados de todo pecado. Entonces, comienza todo este capítulo, el apóstol Pablo repite acerca de la muerte, ¿no? De que hemos muerto al pecado, que también pues es el título, ¿no? Del capítulo. Entonces, vamos a continuar nuestra lectura. Esta vez quiero que nos enfoquemos en los versos 8 al 11. Nosotros se vuelve un poco repetitivo, ¿no? Este capítulo. Y Pablo repite el mismo mensaje una y otra vez, ¿sí? Y como buen maestro, porque como decía la hermana Rosa ahorita, pues es bueno volver a ver las clases, es bueno volver a estudiar lo que ya se había estudiado, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, como buen maestro que es, él sabe que una vez la palabra sea expresada, pues muchas veces como que rara vez se absorbe, entonces él la repite y la repite y la repite porque es la clave de poder recordar, ¿sí? Es como cuando uno es chiquito y uno no sabe escribir una palabra bien, uno hace planas de esa palabra hasta que la sepa escribir bien, ¿verdad? Entonces, es evidente, ¿no? Que el apóstol Pablo cree en la vida después de la muerte, en el cielo con Jesús, ¿sí? Pero digamos que no es lo que se refiere aquí en este verso. Pablo está diciendo que en el momento de la salvación, nosotros morimos a nuestro viejo yo y debemos comenzar a vivir una vida eh, ya aquí en la tierra, ¿sí? El apóstol Pablo señala que pues Jesús no puede morir de nuevo. Él dice que su resurrección fue diferente pues a la diferentes personajes bíblicos que nosotros vemos, como Lázaro o el hijo de Naín o la hija de Jairo, ¿sí? Pero dice que la muerte de Jesús acabó con la muerte para siempre, ¿sí? La cruz fue como ese paso final. ¿Sí? Y la resurrección fue esa jugada final que pues dijo que el juego ya se había terminado, que pues el pecado está para siempre en derrota y que Cristo ha vencido. Y es importante nosotros poder recordar y retratar a Cristo como ese rey que ya ha resucitado, ¿sí? Ese rey que sí permanece en la cruz, que sufrió en la cruz, pero que ha resucitado también, o sea, que la cruz está vacía, la tumba está vacía, ¿sí? Es algo que nosotros debemos recordar porque él dice, en el versículo 11 dice, así que también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, se refiere a que vivamos una vida activa, ¿sí? Una vida activa. Ya hemos muerto al pecado, pero ahora estamos vivos y seguimos vivos. Así que sigamos viviendo una vida eh, para Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Para Dios en Cristo Jesús. Ahora, vamos a leer los siguientes dos versos, que sean del verso 12, perdón, los siguientes tres versos, del versículo 12 al versículo 14. Fíjense que el apóstol Pablo hace poco, ¿no? Él habla
como de las implicaciones teológicas de la justificación, ¿sí? Que era lo que nosotros habíamos estudiado en en el capítulo anterior, el capítulo 5 que se titula Resultados de la justificación. Ahora, el apóstol Pablo dirige su atención a las implicaciones prácticas de la santificación, aquí en el versículo 6, ¿sí? Muerte al pecado igual santificación, ¿sí? Entonces, la santificación separada de la justificación muchas veces puede fomentar el legalismo, ¿sí? Te voy a repetir, la santificación separada de la justificación muchas veces puede fomentar el legalismo. ¿Qué quiere decir eso? Yo hago esto para ser santo, yo hago esto para hacerme ver como santo, pero no se me olvida que fui justificado. ¿Sí? Entonces se comienzan otra vez reglas, 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 sin disfrutar, ¿verdad? Lo que había traído la justificación, que era lo que el apóstol Pablo hablaba en el capítulo 5. Entonces, nosotros necesitamos ambos. Necesitamos tener una conciencia de la justificación y una conciencia de la santificación, ¿sí? Entonces, Pablo, qué nos llama a nosotros como creyentes a hacer? Él nos llama a vivir en la libertad de nuestra fe, que pues para esta gente es recién descubierta, ¿sí? Y el apóstol Pablo, durante estos versos que leía la hermana Elida, él insiste en hablar de los cuerpos mortales, ¿sí? Él dice, no reine, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí? Él habla del cuerpo mortal, habla de nuestros miembros, habla de nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Eh, y sí que dice que después de hablar de la resurrección y del hecho de que la muerte no tiene pecado, no tiene poder sobre nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pablo nos muestra que nosotros no podemos confiar en nuestros propios cuerpos, ¿sí? En nuestras pasiones, en nuestros sentimientos, y en la idea de, bueno, esto lo voy a hacer porque se siente bien, ¿sí? Eh, y él habla él dice en el versículo 13, dice, no prestéis vuestros miembros al pecado o como instrumentos de iniquidad. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Y es bien explícito, pero ninguna parte de nuestro cuerpo debe practicar la maldad, ¿sí? Sino debe ser más bien presentada a Dios como un instrumento de ¿qué? Dice en el versículo 13 al final, un instrumento de justicia. Entonces, consideremos la forma en la que se debe presentar el cuerpo, ¿sí? Glorificando a Dios, siendo instrumento de justicia, o como a veces pasa, ¿no? Se presenta como instrumento de iniquidad y nuestros miembros como miembros, dice, vuestros miembros como instrumentos de pecado. Entonces, el apóstol Pablo, él piensa que no debería tener, que nosotros debemos tratar de someter, ¿no? Nuestro cuerpo para presentarlo como instrumentos de justicia para Dios, ¿sí? De no caer en la mentira, ¿sí? No caer en la mentira, sino decirle no al pecado. Eh, Porque pues nosotros vemos, por ejemplo, como Adán, como Eva, que nosotros lo hablábamos en el capítulo pasado, hablamos de las diferencias entre Adán y Cristo, y vemos como claramente Adán y Eva sucumbieron ante sus pensamientos, ante sus deseos. Vemos como personajes como el rey Saúl también sucumbió ante sus pensamientos, a sus deseos, inclusive el rey David también. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice, disfruten de la justificación, santifíquense y hagan un esfuerzo para que su cuerpo sea un instrumento de justicia. ¿Sí? Dice, presentaos, a finales del versículo 13 dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿sí? Entonces, para aquellos que están en Cristo, la gracia, ¿no? Los libera de la condenación que trae pues el incumplimiento de la ley. Y dice, pues como los creyentes ya no viven bajo la condenación de la ley, más vivimos bajo qué? Dice, porque el pecado no, el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Entonces, por eso les digo, como los creyentes, ¿no? Ya no viven bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia de Dios que nos capacita para guardar la ley, no como un medio de salvación, sino como un resultado de ella, ¿sí? Entonces ahora ya no guardamos la ley para ser salvos, sino la guardamos como un resultado de nuestra salvación, ¿sí? De querer ser, de buscar esa santificación, disfrutamos de esa justificación, pero seguimos la ley, seguimos, ¿no? los mandamientos, nos sometemos a ellas y morimos a nuestro cuerpo para poder, para que muestre esa salvación, ¿sí? Es como ese resultado de nuestra salvación. Entonces, aquí entonces, como les digo, estamos en el versículo anterior, en el capítulo anterior, hablábamos de los beneficios de la justificación, el resultado de la justificación, y aquí en este versículo, en el capítulo 6 estamos hablando de los resultados de la santificación, ¿sí? De la santificación. Y cómo entender los resultados de la justificación nos ayuda a nosotros a anhelar esa santificación, ¿sí? Entendemos que hemos sido justificados por Cristo, que su muerte y su sangre, ¿no? Que Él derramó su vida hasta la muerte y por eso nosotros somos justificados, por eso podemos tener una vida nueva. Entonces, el entender su sacrificio nos ayuda a nosotros a anhelar vivir una vida en santificación, ¿sí? Que es el siguiente paso, es el siguiente paso. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, como que, como ya no vivimos bajo la condenación de la ley, sino la gracia de Dios, sino bajo la gracia de Dios, esto que hace nos capacita a guardar la ley, no como un medio de buscar la salvación, porque no es por obras, sino como nos ayuda a seguir, a guardar la ley como resultado de esta salvación, ¿sí? De que ya hemos entregado nuestra vida a Dios. Entonces, por eso anhelamos seguir la ley, ¿verdad? Seguir, ¿no? Los mandamientos, ¿no? Y vivir a la luz de la palabra. Vamos a continuar con el versículo 15, 16, 17 y 18. Aquí estamos hablando de siervos de la justicia. Vemos un poquito el estilo de escritura de Pablo, ¿no? En cuanto a sus preguntas retóricas y que le gusta a él tomar el papel de antagonista. Eh, Y aquí pues tiene una pregunta, esta pregunta retórica es paralela a lo que él hace al comienzo del capítulo. Y la respuesta pues obviamente es un rotundo no. Él dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. Hay un rotundo no, ¿sí? La gracia no nos libera de hacer lo que nosotros queramos, no brinda la oportunidad de vivir fuera de todas las restricciones, ¿sí? Y la libertad no es el ejercicio de ser espontáneos de una manera ilimitada, sino que significa que nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado para vivir de una manera que refleja la naturaleza y el carácter de Dios, ¿sí? Hemos sido libres de todo pecado. Ahora vivimos de una manera que refleje el carácter de Dios, ¿sí? El carácter de Cristo. Es como que vivimos para Él. Mi vida ya no me pertenece a mí, le pertenece a Él. Él es el rey de mi vida, ¿sí? Por eso yo debo actuar y tenerlo presente como el rey y el señor de mi corazón y de mi vida. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo aquí, él plantea dos posibilidades, ¿no? La primera, pues, obedecer a Dios, y la segunda, pues, pecar, ¿sí? Aquí lo leemos. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Entonces, eh, él habla acerca de esclavo del pecado o de la justicia. Fíjense que aquí hay dos, ¿no? Entonces, dos opciones. Una, obedecer a Dios y ser esclavo de la justicia. O dos, sería esclavo del pecado, sería pecar y ser esclavo del pecado. Entonces, a veces, muchas veces la gente piensa que el cristianismo es como algo súper rígido y con muchas reglas. Y es algo que también yo pensé por varios años.
Eh, y pues tal vez a veces uno piensa, no, no sé ustedes, pues cuando eran, pues todas son jóvenes, ¿no? Amén. Pero seguramente ustedes en alguna etapa de su vida, de sus vidas, creyeron que el cristianismo eran simplemente muchas reglas y que era una religión simplemente muy rígida. Eh, pero pues la realidad es que ninguno de nosotros es libre, ¿sí? Los incrédulos pueden pensar que son libres y que tendrían que renunciar a su libertad, ¿no? Para aceptar la libertad o aceptar a Cristo. Eh, pero ese no es el caso, ¿sí? Ellos son siervos del pecado. Am, pero nosotros decidimos ser esclavos de Cristo, ¿no? Cuando ellos son siervos del pecado, pero al Cristo venir, simplemente cambia, ¿no? Cambiamos como de un maestro al otro, ¿sí? Antes servíamos al pecado, ahora servimos al que nos dio la libertad, ¿sí? Nosotros estamos escogiendo seguirlo a Él, que es una gran diferencia. Cuando nosotros creíamos que se nos estaba imponiendo, ¿no? Esas creencias, es bien diferente a luego nosotros amar al que nos ha liberado del pecado y por eso servirlo. Entonces ya no se vuelven reglas, ya no se vuelven una religión solamente totalmente rígida, sino se vuelve por amor, es que yo le quiero servir al maestro que me ha liberado, ¿sí? Entonces, eh, él es el Señor de mi vida, por eso yo lo sigo y por eso decido, como acá dice, como Él me ha liberado, me ha libertado del pecado, ahora yo vengo a ser siervo de justicia, ¿sí? Es como si soy el siervo, hay dos amos, ¿no? El amo del pecado, que es Satanás, y el amo de la justicia, que es Dios. Y como tenemos esta justicia, ¿cómo obtener esta justicia, verdad? Es aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, antes nosotros estábamos bajo este amo, porque éramos esclavos del pecado, pero ahora Él dice que somos siervos de la justicia porque hemos sido libertados del pecado. Entonces le servimos ahora a nuestro amo, que viene siendo Jesús, que es el que nos ha liberado, ¿sí? Entonces lo obedecemos, ¿sí? En Josué capítulo 24 versículo 15 dice, escogeos hoy a quién sirváis. Entonces necesitamos nosotros también tener un compromiso y es escoger a quién vamos a servir. Si vamos a seguir siendo esclavos del pecado, ¿verdad? En la vida del creyente, o si pasamos a ser siervos de justicia, que es servirle a nuestro Padre Celestial, es servir eh, y amar a Cristo. Es el contraste que hace el apóstol Pablo aquí. Ahora, me gustaría que pudiéramos leer de los versículos 19 al 22. Las metáforas que él utiliza, ¿no? Esclavo, amo, etcétera, pues son términos humanos, ¿no? Y él está tratando de transmitir verdades espirituales de una manera en la que nosotros como lectores pues podamos entender, ¿sí? Él usa varias metáforas para asegurarnos de que nosotros entendamos los asuntos espirituales eh, y que nos quede muy claro. Entonces, él, en estos versos que leía la hermana Rosa, pues le explica que cuando nosotros éramos esclavos del pecado, entonces eh, éramos libres de toda justicia, ¿no? Y pregunta, pues, él hace la pregunta, y ¿qué beneficio o recompensa hubo por las cosas que hicimos, ¿sí? De las cuales ahora nosotros nos avergonzamos, ¿sí? Él dice aquí, eh, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Él dice, el fin de esa forma de vida es la muerte. Esa es la recompensa, la muerte. Entonces, por el contrario, luego él dice, ¿cuál es nuestra recompensa ahora que estamos esclavizados, ahora que somos esclavos, no de Dios, ahora que somos siervos de justicia? Pues él dice que la ventaja que se obtiene es la santificación a fin de que podamos obtener la vida eterna. Entonces, ¿qué opción suena mejor para nosotros? ¿Ser esclavos del pecado y como recompensa obtener la muerte? ¿O por el contrario,
ser esclavos de Cristo y obtener la santificación que me lleve a la vida eterna. Porque la segunda opción suena mejor, ¿cierto? Entonces, el pecado te da como le da a las personas esa satisfacción inmediata, pero pues también trae esa muerte eterna. Pero la justicia puede causar tal vez un sacrificio inmediato, un sacrificio porque sacrificamos nuestra carne, morimos a nuestro yo, eh, pero obtenemos la vida eterna, ¿sí? Entonces, supongamos que para que esto sea un poco más práctico y también ustedes lo puedan enseñar, digamos que opción uno, digamos que yo les doy estas dos opciones. Uno, que les voy a dar, no sé, 10 pesos, pero luego el día de mañana yo les exijo 1.000.000 de pesos. Y cada día que ustedes no me paguen, me deben otro millón, y otro millón, y otro millón. La segunda opción es que yo les exijo que me paguen hoy 10 pesos. Pero mañana yo les daré 1.000.000 de pesos. Y el otro día les seguiré dando 1.000.000 de pesos cada día por el resto de sus vidas. Digamos, no hay una competencia entre estas dos opciones. Solo hay una que suena 100% mejor, ¿sí? Pero, pues, sin embargo, muchas veces las personas a veces prefieren la primera opción, ¿sí? Que es escoger el pecado en vez de la justicia. Hay una que, hay una opción que me da satisfacción en el momento, en el ahora, pero pues me guía a la muerte. La otra tal vez me cause un poco de sufrimiento ahora, pero cada tentación pasa, cada tentación se acaba. Y es un proceso de santificación que me lleva a la vida eterna. Entonces, pues es que el pecado pues es como golpearse un pulgar con un martillo, ¿sí? Solo para descubrir que, pues no le duele, ¿sí? Que no me duele, ¿sí? Hay palpitaciones, no hay sangrado, no hay mucho dolor y uno sigue golpeándose una y otra vez a ver qué pasa. Y uno dice, pues sin huesos rotos, sin dolor, pero luego 3 días después, cuando estás caminando por la calle, pues todo el dolor que sentiste, pues te golpea de un momento a otro, ¿no? Esa es como la consecuencia del pecado. Como que uno dice, no me duele, 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 pero ya después uno dice, uff, se me puso rojo, la gente se dio cuenta, lo tengo morado, ahora sí me duele, esa es como la consecuencia del pecado. Y en el último verso, que es el versículo 23 que dice, que lo habíamos estudiado la anterior clase, que dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El último verso es el Evangelio, en pocas palabras, ¿sí? Eh, prácticamente que la vida, digamos, no solo son malas noticias de nuestra vida las que nos hacen apreciar las buenas nuevas, ¿sí? Del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo hace un contraste y dice porque existe un contraste entre la vida y la muerte, que es lo que él ha hablado durante todo este capítulo, ¿sí? Eh, pero también hay un contraste entre ganar y dar, ¿sí? Y los pecadores ganan lo que reciben, ¿sí? Al obedecer los impulsos, pues, del pecado, muchas veces ellos, pues, acumulan la recompensa por pecar. eh, y su freno, pues, es la muerte, la separación interna entre Dios, quien es el único que puede dar vida. Entonces, al ceder a los impulsos de la justicia, puede que los creyentes no ganen nada en el momento, pero pues reciben un don, que es el don de la vida eterna, que viene por la fe en Jesucristo, que es nuestro Señor. Entonces, este versículo, el versículo 23 prácticamente que es el Evangelio, ¿sí? Nosotros merecíamos la muerte, ¿sí? Por nuestro pecado, pero Cristo nos ha dado una nueva vida. Él tomó el lugar que era para nosotros, para darnos una vida nueva. Qué bello, ¿no? Es este capítulo. Y también qué confrontante es. En la lectura de la semana del día de hoy, algo que me llamó mucho la atención. Ah, algo que me llamó la atención es qué pasó entre o durante el momento de la crucifixión hasta que Jesús
llega a su trono, ¿sí? Es algo que me llamó la atención de la lectura de esta semana que me gustaría pues compartir con ustedes. Eh, y hay algo muy bonito y me gustaría que por favor pudiéramos abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 9. Y vamos, les voy a leer el versículo 12. Dice lo siguiente: y no por sangre de machos, cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, no sé cuántos de ustedes son fanáticos de las historias. La mayoría de historias casi siempre comienzan con érase una vez o había una vez. Y digamos que aquí cuando dice entró una vez, me suena a mí como una historia de esas pues que uno encuentra en los libros, ¿no? De fantasía, en las historias de príncipes, de reinas. Dice, entró una vez. Entonces nos cuenta acerca de una gran historia, ¿sí? Esto que dice en Hebreos capítulo 9 y capítulo 10 se repite varias veces esta palabra, la de una vez, eh, y es como que aquí uno comienza a ver el plan de redención, la gran historia, el plan de redención de Dios para con la humanidad. Y aquí nosotros leemos que solo una vez y por todas, ¿no? Dice, y para siempre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido esa redención. En el momento de la crucifixión, hasta que Cristo asciende al trono, Él obtiene para nosotros nuestra redención, Él nos libera, Él gana esa libertad por nosotros, también esa sanidad. Y el apóstol Pablo durante el capítulo 6 y lo que hemos leído nosotros enfatiza mucho acerca de que hemos sido libres de todo pecado, ¿sí? Y eso significa esa redención. Eh, y el apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Colosenses capítulo 1 versículo 14. Fíjense que el apóstol Pablo entonces habla entonces de esta redención. ¿Qué pasó del camino de Cristo en la cruz hasta que asciende al trono, a la diestra del Padre? Nos libera, nos redime del poder del enemigo, ¿sí? Su sangre nos ha justificado. Y el apóstol Pablo lo repite varias veces en todas sus cartas, en todas las epístolas. Como leía la hermana Rosa, es mediante su sangre, es por su sangre que hemos sido redimidos y perdonados por nuestros pecados. Y el autor aquí en el libro habla cuatro maneras de ver, ¿no? Esta expiación del pecado, cuatro maneras de verla. Y la primera de ellas, que me llamaba mucho la atención, era esta sustitución, ¿no? Que hubo en la cruz. Cristo toma el lugar del hombre y muere y se vuelve, él mismo se vuelve el pecado, el hombre más santo, ¿no? Se vuelve pecado por todos nosotros y se convierte como en ese sustituto del hombre pecador, ¿sí? Y toma ese lugar en nosotros para identificarse con nosotros, con nuestro pecado, con nuestra enfermedad, eh, con nuestra tristeza, ¿sí? Para que todo eso sea removido. Entonces, él muere en la cruz, él es sepultado, triunfa sobre el mal y es levantado de los muertos. Y nosotros en Isaías capítulo 53 versículos del 4 al 6 que son muy conocidos, dice que él llevó, ¿no? Él llevó nuestra aflicción, dice que Él murió, ¿no? Por nuestra transgresión. eh, eh, entonces, nos da como un ejemplo de todo el camino, todo lo que Cristo ganó por nosotros en la crucifixión, pero también en su resurrección. Y luego al ascender, ¿no? Al trono, a la diestra del Padre, gana entonces completamente la batalla, ¿sí? En Isaías capítulo 53, versículo 11, que me gustaría que pudiéramos ir a él. Isaías 53, versículo 11. Isaías 53, versículo 11 dice lo siguiente. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces,
Aquí la primera manera en la que podemos ver esta expiación del pecado es cuando vemos la sustitución que hizo Cristo con nosotros, tomando nuestro lugar. Aquí dice que en el versículo 11 del capítulo 53 de Isaías, dice que por su aflicción muchos serán justificados, ¿sí? Porque Él llevará la iniquidad sobre Él. Entonces, es bien interesante y luego en Romanos capítulo 4 si podemos ir a Romanos capítulo 4 también, Romanos capítulo 4 versículo 25. Versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces vemos que esta expiación del pecado, lo que Cristo hizo por nosotros, tomar ese lugar en la cruz, trae esa justificación. Él llevó nuestra iniquidad, llevó nuestros pecados, ¿sí? Fue llevado, ¿no? Por nuestras transgresiones, pero resucitó para traer esa justificación. Y es algo que el autor hace, el autor nos muestra en gran parte durante este capítulo. En Segunda de Corintios también hay otro ejemplo que él muestra acerca y que nos ayuda a ver a nosotros esa sustitución que hubo. Esto está en Segunda de Corintios en el capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5 versículo 21. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Entonces vemos que esta sustitución nos hace justos delante de Dios, porque Cristo toma el lugar que era para nosotros. Otra manera en la que podemos ver esta expiación del pecado es como Cristo viniendo a nuestro rescate. Es algo que también me llamaba la atención que él escribía porque nosotros estábamos presos del pecado, ¿sí? Estábamos en cautiverio, pero él nos rescata, ¿sí? Es su obediencia la que destrona al reino de las tinieblas y nos da otra vez la autoridad que habíamos perdido con el pecado de Adán, ¿sí? Con la desobediencia de Adán, ¿sí? Cristo es nuestro, es el que nos da la victoria. Y lo vemos nosotros en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2 versículo 14 y 15 que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces vemos cómo estábamos presos, ¿no? Estábamos presos del pecado, el enemigo nos tenía en cautiverio, pero dice que él vino a traer esa libertad, vino a rescatarnos, ¿sí? Él viene a rescatarnos, ¿sí? Y Él desentrona con todo su poder, con su autoridad, por medio de su sangre, a todo el poder de las tinieblas, ¿sí? Dice que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, entonces muestra como la autoridad que Cristo tiene y su sangre y cómo Él nos libera del poder del enemigo, como Él vino al rescate por nosotros, ¿sí? Como Él vino al rescate por nosotros. Otra manera en la que el autor habla en la lectura de esta semana acerca de cómo nosotros podemos eh, cómo podemos tener, digamos, una visión más clara acerca de la expiación del pecado, es cuando miramos el pacto, ¿no? De su sangre y por medio de la ofrenda, ¿no? De su cuerpo, de su sangre, pues Él se convierte en el perfecto sacrificio. Um, y vemos cómo se cumple lo que la palabra decía. Vemos aquí en Hebreos capítulo 13, la mayoría de ejemplos son en el libro de Hebreos, que se habla de Jesús como el sumo sacerdote. Vamos al libro de Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21.
que dice lo siguiente. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces vean que hay ahora un pacto eterno, ¿sí? Que es por la sangre que Jesús derramó. Hay un pacto eterno, hay un nuevo pacto y nosotros tenemos como esta comunión con Dios, ¿sí? Se ha renovado el pacto. Ah, que es otra manera en la que nosotros podemos ver esta expiación de pecado, ¿sí? Y por último, lo último que dice el autor es que, pues obviamente vemos el amor de Dios, ¿sí? Vemos el amor de Dios, am, vemos su gran amor por la humanidad. Y vamos a volver al libro de Romanos en el capítulo 5 para terminar la clase del día de hoy. A Romanos capítulo 5 versículo 8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esta es otra manera en la que nosotros podemos ver esta expiación de pecado, que también nos muestra el amor de Dios por nosotros, ¿sí? Es como eh, esta fuerza que detrás de la muerte, de la resurrección de Cristo, esto muestra el gran amor de Dios por la humanidad, ¿sí? Que da a su Hijo unigénito y muere por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores. Esta imagen es bien hermosa y con esto digamos que yo creo que se resume un poquito la lectura de esta semana. eh, en estas cuatro puntos de vista acerca de cómo ver esta expiación de pecado, el rescate de Cristo, su obra en la cruz, el amor del Padre y la sustitución, ¿no? La sustitución que Él tomó, que se dio en la cruz, cuando Cristo toma nuestro lugar. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, dale click al botón me gusta y suscríbete para que veas más videos. Y si quieres ser parte de Ruach, dale click al link o ingresa a www.cbruach.com e inscríbete para que tengas acceso a todas las clases y así obtengas tu certificado.